Muy buenos días, señores jueces y juezas supremos, colegas todos. La problemática sobre la distinción entre el ilícito administrativo y el delito ambiental es una problemática práctica, ¿no? La respuesta parece ser evidente. Pasarse la luz roja no es matar a alguien, superar un límite permitido desde el punto de vista ambiental no debería de significar una imputación por delito ambiental, pero sucede lo contrario. Desde el punto de vista práctico, el Ministerio Público insta casos de manera permanente, especialmente frente a las industrias extractivas, por la sola superación de estándares de calidad ambiental o límites máximos permisibles. Esto ha sido abordado parcialmente en diferentes casaciones. Yo he podido identificar por lo menos 7 que van desde la 383-2012 de La Libertad hasta la 149-2019 de Arequipa del año 2021, en las que se anuncia el problema, mas el problema no ha sido resuelto con carácter vinculante ni en detalle para efectos de la debida predictibilidad. En el reciente libro sobre el riesgo permitido en el derecho penal económico, el profesor Silva Sánchez sostiene que finalmente son los tribunales los que deben de fijar la regla sobre el límite permitido dentro del ejercicio de una determinada actividad económica, que en este caso significa la actividad propia de una industria extractiva que puede afectar el ambiente. La solución al problema, si acaso existe, pasa por enfrentar dos cuestiones específicas. Por un lado, la vieja cuestión de la accesoriedad normativo-conceptual y, en segundo lugar, la relación entre lo que es bien jurídico y riesgo permitido. Voy a lo primero. Desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista práctico, somos tributarios de un sistema de accesoriedad normativo-conceptual. El derecho penal y el derecho penal económico deben de caminar en la misma dirección, pero de forma limitada. No puede haber una superposición porque eso generaría problemas de ne bis in idem y problemas de diferenciación entre lo que es el ámbito administrativo y penal. Tampoco podemos hurgar en un sistema de relativa o absoluta, de independencia, porque eso significaría que cada sistema caminaría por separado sin apuntar al mismo objetivo de protección. Un sistema de relativa accesoriedad, relativa dependencia o independencia, como se quiera ver, ¿no? El vaso medio lleno o medio vacío, es un sistema en el cual por lo menos hay que rescatar la accesoriedad normativo-conceptual. En la práctica, ¿eso qué significa? Elementos normativos del tipo, tipos abiertos, ley penal en blanco. El artículo 304 de contaminación ambiental o el 307A relativo a lo que es minería ilegal son tipos penales en blanco. Entonces, el ilícito administrativo lo único que hace es aportar ratio cognoscendi, no ratio essendi, aportar un indicio respecto a lo que pueda significar el disvalor de la acción, el disvalor de la conducta, mas no en relación al disvalor del resultado. Tomando en cuenta en especial en que los tipos penales, el 304 y el 307A de minería ilegal, están redactados con una fórmula que claramente exige un resultado. Por un lado, un resultado lesivo y por otro lado, un resultado de peligro concreto. Por eso es que la norma dice de modo tal que cause o pueda causar. Doctrinalmente existe unanimidad en entender de que estas fórmulas, más allá de la inconsecuencia de que la ley sancione por igual peligro concreto de resultado lesivo, más allá de ello, cosa que se puede tratar o diferenciar a nivel de lo que es el ámbito de la determinación de la pena, lo cierto es que son tipos penales de resultado. No basta con la realización de una conducta disvaliosa, se necesita que exista un resultado. Y ese resultado se debe de probar. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Lo que sucede en la práctica es que el Ministerio Público o algunas entidades postulan una identidad entre lo que es superación de un límite máximo permisible o un estándar de calidad ambiental para presumir la contaminación. Los tipos penales no son tipos de presunción, no son tipos penales donde se deba de presumir el peligro concreto o el resultado lesivo a partir de la simple verificación de la existencia del ilícito administrativo. Como decía al principio, la diferencia entre ilícito administrativo e ilícito penal es una diferencia de grado, sí, pero sobre todo cualitativa, normativa, valorativa, porque la ley exige no solamente
disvalor de acción, violación de los reglamentos, infracción de límites máximos permisibles, etcétera, y varios ejemplos más, sino que se conecte en términos de imputación objetiva con un resultado lesivo o un resultado de peligro concreto, como venía diciendo. ¿Y eso qué significa? Una diferencia de grado, una diferencia cualitativa, una diferencia normativa o valorativa. ¿Cuál es la cuestión práctica acá, no? Sea peligro concreto o resultado lesivo, siempre vamos a estar hablando de superación del riesgo permitido. Y sobre el riesgo permitido hay mucho que se ha dicho en el paper que he hecho llegar a los jueces supremos. Trato de explicar las diferentes posiciones que hay sobre la cuestión, pero podemos movernos entre lo más elemental, ¿no? La violación de un límite máximo permisible, es decir, infringir un reglamento, como infringir la velocidad permitida o conducir en estado de ebriedad, algo que está claramente determinado y ciertamente previsto en la regulación administrativa, hasta criterios puramente normativos, donde no existe norma o derecho positivo y hay que construir un estándar de conducta para el caso concreto conforme a las reglas de la imputación objetiva. Como fuera, lo que está claro es que la ley penal, el 304 y el 307A, no exigen solamente superación del riesgo permitido, sino que exigen que ese riesgo permitido se realice en ese resultado lesivo o de peligro. Termino con esto. No es casualidad que el Ministerio Público o algunos organismos persigan estos casos solamente con la simple verificación del ilícito administrativo. La situación es práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque probar en términos de imputación ese resultado de peligro o resultado lesivo implica una labor pericial. Y esa labor pericial, en el caso de los delitos ambientales, lamentablemente es bastante costosa. Hacemos pericia todos los días por accidente de tránsito, por lesiones psicológicas, pero tratándose del medio ambiente no hay actividad pericial. Hacemos pericia por casos de lavado de activos, por casos de corrupción, pero en delitos ambientales no hacemos actividad pericial. Cuando se habla de pericia se dice pericia para verificar si se ha superado el límite máximo permisible, pero no, la ley exige más, la ley penal exige más. La ley penal exige que se cause o se pueda causar daño al medio ambiente, alguno de sus elementos o componentes. Por lo tanto, lo que la Corte Suprema pueda zanjar a raíz del tratamiento de esta temática es fundamental para descartar los falsos positivos. Muchos casos que se persiguen, pasan años, terminan en prescripción, recursos desperdiciados, donde se persigue como si fueran ilícitos penales, simples infracciones administrativas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor doctor.